Buen día, mi nombre es José Armando Cruz y este es una explicación para el procedimiento del problema número 2 del trabajo de aplicación número 2 de bioestadística. En este problema nos dicen que con la misma información de la base de datos se solicita la respuesta a la pregunta: ¿entre qué valores se encontrará la proporción de estudiantes que prefieren educación presencial? Si se requiere para la estimación una confianza de 95%. Interprete sus resultados de una manera práctica. También nos dice que la base de datos pues, es un marco muestral y que no contiene la totalidad de la población. Eso quiere decir que el tamaño de la población pues no lo vamos a saber. Posteriormente pues debemos de considerar diferentes puntos para el tamaño de la muestra, en donde nos dice que debido a una muestra piloto pues estimó que el 30% prefiere educación presencial. Asimismo pues para determinar el tamaño de la muestra nos dice que usemos una confianza del 90% y utilizar un error de 0.07. Finalmente, pues la extracción de ese tamaño de muestra que nos quede lo debemos de hacer por medio de un muestreo sistemático en Excel. Por lo tanto, pues en este segundo problema, lo primero que vamos a hacer es recopilar qué datos tenemos para poder ver qué podemos hacer para determinar el tamaño de la muestra. Entonces, el paso número 1 va a ser determinar ese tamaño de muestra. Para ello vamos a recordar que en el caso de las proporciones, cuando nosotros vamos a determinar el tamaño de una muestra, utilizamos la siguiente fórmula, que n es igual a z al cuadrado por p por q partido el error al cuadrado. Entonces en este caso este valor de z aquí nos dice que debemos de utilizar un nivel de confianza del 90%. Ahora bien, la proporción muestral ya la obtenemos del enunciado, donde nos dice que nuestra característica de interés pues, es la preferencia de educación presencial, y nos dice que de una muestra piloto el 30% prefiere educación presencial. Entonces ya tenemos nuestra proporción, que es de un 30%, y sabemos que Q es 1 menos P, pues en este caso sería 100 menos 30, obteniendo que ese valor sería de un 70%. Haciéndolo de manera con porcentajes, ¿verdad? Entonces vamos a anotar estos datos que recopilamos de esto. En este caso pues la proporción sería del 30%, que sería pues 0.3, y sabemos que Q es igual a 1 menos P. Entonces 1 menos 0.3 nos queda de 0.7. Ahora bien, el otro dato que nos da el enunciado es el error. Ahí sí nos dice exactamente error de 0.07. No debemos de dividirlo ni nada de eso, pues tenemos el error exacto. Entonces 0.07. Y ahora solo nos haría falta encontrar ese valor de z con un 90% de confianza. Entonces ese 90% de confianza sabemos que equivale al 0.9, y usamos nuestra fórmula de toda la vida de 1 menos f es igual al coeficiente de confianza. Y al final de cuentas, en el despeje de esto nos queda que 1 menos el coeficiente de confianza es igual a alfa. Entonces 1 menos 0.9 es igual a la significancia. Entonces la significancia pues va a ser de 0.1. Luego viene el segundo paso, en donde nosotros vamos a dividir alfa dividido 2. Entonces sería 0.1 dividido 2, que nos va a quedar de 0.05. Y al final sabemos que este valor es el que se le quitamos a 1. Entonces 1 menos 0.05 nos queda de 0.9500. Y este es el valor que debemos de buscar en nuestra distribución de z. Entonces en esta distribución de z debemos de buscar el 95 o el más cercano a 95. Sin embargo, pues recordamos que cuando tenemos un 90% nos vamos a topar con este escenario, en donde vamos a tener dos números con la misma diferencia, y aquí lo que hace el autor es sacar un promedio entre el valor de z con este número y el valor de z con este otro número, estableciendo que su valor sería de 1.645. Entonces pues ya nosotros sabemos que z va a ser igual a 1.645. Por lo tanto, ya podemos determinar el tamaño de nuestra muestra, que sería de 1.645 al cuadrado, por P, que es 0.3, por Q, que es 0.7,
dividido el error, que es de 0.07 al cuadrado. Por lo que obtenemos que el tamaño de nuestra muestra debería de ser de 116 personas. Entonces ahora esto ya pasamos a Excel para poder extraer esa muestra. Entonces, para poder extraer nuestra muestra de una manera sistemática, vamos a crear una nueva hoja en blanco. Y lo primero que vamos a hacer es asignar un número para cada dato, utilizando la fórmula de secuencia y entre paréntesis el total de datos, que son 847. Posteriormente vamos a crear una columna con los datos, que en este caso pues es la metodología educativa de preferencia de los estudiantes. Entonces seleccionamos todos los datos y los copiamos y los pegamos en nuestra hoja. Posteriormente vamos a tener un total, que son 847 datos. Luego pues sabemos que la muestra debe de ser de 116 personas y en este caso debemos de tener un rango. Ese rango va a ser igual a ese total de datos que tenemos dividido el tamaño de la muestra, que sería de 7.3. Por lo tanto podemos dejar los intervalos, el rango como de 7. Posteriormente necesitamos un número aleatorio entre el 1 y el 7, porque podemos utilizar la función igual aleatorio.entre, abrimos paréntesis y colocamos 1, punto y coma y 7. En este caso el número aleatorio que tocó fue 2, por lo tanto ese número aleatorio va a ser 2. Entonces ahora sí, vamos a extraer lo que es la muestra, en donde vamos a tener el número del dato, ¿verdad? Un número de orden, que es igual a secuencia, y pues es el tamaño de la muestra, que sería de 116. Entonces ahora hacemos una columna con el número del dato, y el primer dato va a corresponder al número aleatorio, que en este caso fue 2. Ahora los siguientes números van a ser el número anterior más el rango, que es de 7. Y debemos de congelar ese rango seleccionándolo y dándole función F4, de modo que Excel siempre vaya a sumar 7 al dato anterior. Entonces de esa manera pues vamos a poder sacar el número de dato que corresponde a la posición de la muestra de una manera pues sistemática. Aquí podemos ver cómo toma el dato anterior y suma el rango. Ahora sí, pues el dato como tal que corresponde a esa posición y que va a conformar a la muestra de 116, utilizamos la función buscar v, abrimos paréntesis, el valor que buscamos, en este caso pues hay el valor número 2, luego punto y coma, la matriz o tabla, entonces seleccionamos nuestras dos columnas, punto y coma y el indicador de columna, que recuerda que el indicador de columna es el que le dice a Excel en qué columna está el dato que nosotros queremos, en este caso está en la columna número 2. Entonces cerramos paréntesis y antes seleccionamos nuevamente lo que está de color rojo, que sería la tabla o matriz, y le damos función F4 para que de esa manera congele nuestra tabla y que siempre busque los datos dentro de este rango. Le damos Enter y como ven nos dice que el dato número 2 es virtual y pues justamente aquí vemos que el dato 2 es virtual. Entonces solo damos doble clic para que se desplace a las demás y ya tendremos nuestra muestra de 116 personas de una manera sistemática y pues el dato que corresponde a cada valor de ellas. Finalmente, pues lo que nos interesa o la característica que queremos es el total de personas que quiere presencial. Entonces el total de presencial lo podemos sacar aplicando la fórmula de contar sí. Entonces le damos igual contar.sí y nos va a pedir un rango. En este caso, el rango va a ser todos los datos que obtuvimos. Y luego nos pide un criterio, que ese criterio nosotros queremos que sea presencial. Entonces seleccionamos presencial, cerramos paréntesis y le damos Enter, obteniendo que el total de personas de esta muestra que seleccionaron presencial es de 61. Este dato es importante porque nos va a ayudar a estimar la proporción muestral, que nos va a servir para la formación de nuestros intervalos de la proporción. Entonces, como vimos, pues nuestra muestra era de 116 personas. Entonces, de 116 personas, tenemos que 61 quieren de manera presencial.
Entonces aquí podemos sacar nosotros nuestra proporción muestral, la cual es x partido n, donde x son los eventos con la característica deseada, que sea presencial, y n pues es el total de casos, que sería 116. Entonces esa proporción quedaría de 61 dentro de 116, dando como resultado una proporción de 0.5259. Entonces, ahora con esta proporción vamos a calcular el valor de Q, que es 1 menos P. Entonces sería 1 menos 0.5259. Quedando como resultado 0.4741. Entonces ya con estos datos nosotros podemos estimar nuestro intervalo de confianza, que ese vendría a ser el siguiente paso. Entonces recordemos que para establecer un intervalo de confianza necesitamos esa proporción muestral, que va a estar restado y sumado pues por el error máximo, que en este caso el error máximo es igual al valor de z de alfa partido 2 por la raíz cuadrada de la proporción por Q partido n. Y pues lo mismo del otro lado, pero con el caso de que se debe de sumar. Sin embargo, pues al darnos cuenta, ya tenemos el tamaño de la muestra, ya tenemos Q, ya tenemos P, nos faltaría encontrar el valor de Z. En este caso cambia, porque en el enunciado nos hace la pregunta de que entre qué valores se encontrará la proporción de estudiantes que prefieren presencial si se requiere para la estimación una confianza del 95%. Entonces ya no es el 90%, ese 90% era para el tamaño de la muestra, que ahora para poder construir el intervalo de confianza usamos una confianza del 95%. El procedimiento para poder encontrar eso lo hicimos en el problema número 1 del video anterior, en donde también teníamos una confianza del 95%. Entonces es absolutamente el mismo procedimiento, obteniendo que ese valor de z es de 1.96. Por lo tanto, pues ya podemos armar nuestro intervalo de confianza. Sin embargo, vamos a crear primero el error máximo, que sería igual a 1.96 por la raíz cuadrada de la proporción que encontramos que es 0.5259 por 0.4741 y eso dividido n, que es de 116. Entonces tenemos que ese error máximo es igual a 0.090 86 85 58. En este caso vamos a utilizar todos los decimales, porque como estamos manejando una proporción que de por sí ya es en decimales, utilizar todos los decimales nos va a dar un mejor resultado a la hora de crear los intervalos. Eso sí, el resultado final pues ya lo podríamos dejar con 2 decimales o con 3. Entonces el intervalo estaría dado por la proporción, que es de 0.5259 menos el error máximo que encontramos acá, que sería de 0.090 86 85 58. Y de otro lado pues igual la proporción, pero más el error máximo. Por lo tanto, al hacer ya nuestro intervalo, nos quedaría de que este podría quedar como desde 0.43 hasta 0.62. Quedando así nuestro intervalo para la proporción, respondiendo a la pregunta de que la proporción de los estudiantes que prefieren educación presencial se va a encontrar entre un 0.43 y un 0.62, con una confianza del 95%. Así que eso sería el problema número 2 de este trabajo de aplicación. Espero les haya servido la explicación y recuerden de que estos valores pueden cambiar porque el tamaño de la muestra, al extraer la muestra, les puede dar otros valores y por lo tanto esta proporción puede ser diferente. Y si esto es diferente, pues también el valor de Q va a ser diferente y pues por lo tanto también puede ser diferente el error máximo. Así que con eso me despido, que tengan buen día.